noches. Otro día más desde nuestro programa La Otra Cara de Marbella. Quiero empezar saludando a nuestro invitado de esta noche, César Lázaro, psicólogo, que está aquí a mi izquierda. Buenas noches. Buenas noches. Antes de entrar a hablar con él, yo creo que no debemos dejar de pasar un poco el agradecimiento por el bazar de Navidad que recientemente hemos cerrado con un gran éxito después de cerrar las cuentas. Quiero que tengan la primicia, mis televidentes de mis 95, que la recaudación neta que se ha hecho es de 108.000 euros y que esta mañana mismo han sido ingresadas en las cuentas de las 7 Cáritas de Marbella a razón de 15.000 euros y 3.000 euros al piso de acogida que se tiene para aquellas personas embarazadas que tienen problemas para traer el niño al mundo, pues desde Cáritas se le ayuda a que ese niño venga al mundo y se evite ese aborto que siempre no es bueno para nadie. Por supuesto, hoy tenemos aquí a un psicólogo que nos va a hablar mucho, pues la necesidad que tienen muchas personas desde esta pobreza que está teniendo la sociedad, pues de ayuda. Y verán un poco la utilidad que tenemos. Ya hablamos de él la semana pasada cuando estuvimos con Ser Humano, porque él colabora con muchas asociaciones caritativas de Marbella, ayudándole lo que puede. Buenas noches, César, y tienes los micrófonos abiertos para que nos diga un poco esa ayuda que pueda hacer un psicólogo en estos tiempos en los que estamos. Buenas noches, gracias Antonio por traerme a este espacio. Yo creo que la labor que haces, en primer lugar, es muy importante, de transmitir a la gente lo que se hace, los voluntariados que se pueden ofrecer y la colaboración que los profesionales podemos aportar. Ser voluntario en estos tiempos es complicado. Es complicado, por ejemplo, en la psicología, que es lo que yo controlo, lo que yo domino, porque, por ejemplo, desde el Colegio de Psicólogos yo he pedido información, asesoramiento, y en ocasiones no nos han dado toda la ayuda que nos interesaría o que nosotros podríamos necesitar o querer en un momento dado. La psicología es una profesión que realmente siempre está pensando en ayudar a todo el mundo. Evidentemente es una profesión con lo cual pues tiene un ánimo de lucro, pero se basa mucho en empatizar con los clientes, con los pacientes, ayudarles, darles todo el apoyo que puedan necesitar. A día de hoy la sociedad está muy carente de esa ayuda, de ese voluntario, de esas personas que se prestan. Existen muchas personas que quieren acercarse a algún lugar, pero a veces por miedo, por vergüenza, que dirán o que cómo lo hago, pues no se deciden. Yo les animo a que acudan a una de tantas organizaciones, asociaciones que Antonio trae, para que se informen, para que busquen ayuda y les sepan asesorar sobre dónde ir y qué necesidades concretas tienen. En mi caso concreto yo sí colaboro bastante, hoy trato de hacerlo con algunas asociaciones, por ejemplo Ser Humano, y la ayuda que hago es una ayuda profesional, una ayuda psicológica, porque muchas veces las personas que se encuentran en un momento mal económicamente, en un momento de problemas, de crisis económica, de conflictos familiares, a veces no saben hacia dónde ir, no saben por dónde tienen que tirar, y el asesoramiento psicológico pues es muy importante. A esas personas, como si fuese un cliente más, realmente les hacemos todo lo que es una evaluación, seguimos con un diagnóstico cuando a veces es necesario y un tratamiento que suele consistir en una psicoterapia. Muchas veces los psicólogos parece que estamos enfrentados con los psiquiatras porque ellos son farmacoterapia, nosotros psicoterapia. Bueno, realmente todos tenemos que trabajar, todos hacemos una labor muy importante y todos los profesionales se pueden brindar a aportar su experiencia y su conocimiento a ayudar al prójimo, que es realmente de lo que se trata todo esto. ¿Los trastornos mentales son muy frecuentes en nuestra sociedad hoy día? Bueno, pues eso es una pregunta muy buena. La verdad es que los trastornos psicológicos, los trastornos mentales, dice la Organización Mundial de la Salud que 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida desarrollará un trastorno mental. Un trastorno mental incapacitante que en un momento dado necesitará de algún tipo de ayuda y de apoyo, ya sea psiquiátrico o psicológico. Eso no significa que nos tengamos que alarmar, que muchas veces me voy a volver loco. No, realmente no. Porque la mayoría de los trastornos que un psicólogo ve, que se manejan a lo largo del día, en el día a día profesional, realmente no suponen un problema serio. Simplemente pues afectan a unas determinadas áreas de las personas. Por ejemplo,
Cuando una persona empieza a tener problemas conyugales, me llevo mal con mi mujer o con mi marido, empieza a aparecer, o ese problema se empieza a extender a otros problemas, o a otras áreas, mejor dicho, como puede ser en el trabajo, como puede ser en el sueño, empiezo a comer mal. Ese problema, si no se trata, realmente se puede cronificar, puede hacerse mucho más grande y puede llegar a ser incapacitante y puede derivar, por ejemplo, en una depresión. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, considera que para el año 2030 la depresión será la enfermedad más común, la que tenga mayor nivel de enfermos, por encima de cáncer, por encima de suicidios, accidentes, por ejemplo, al conducir. O sea que la enfermedad mental realmente es muy frecuente. Lo que pasa es que si se trata a tiempo, si se va a un profesional, remite también de manera rápida y además de manera bastante eficiente. En el día a día realmente todos tenemos algún problemilla, todos tenemos alguna dificultad. El psicólogo está ahí para ayudar, para realmente poner un parche y para resolver esos problemas y que no vayan a más. Es frecuente la enfermedad mental, es bastante común, pero se puede atajar, se puede solucionar rápidamente. ¿Qué tipo de personas son las que acuden normalmente a una consulta psicológica para que nuestros oyentes pues vean que no es alguien con un trastorno fatal, sino que hay muchas posibilidades de que uno con cualquier síntoma, si llega a tiempo, pues la verdad, como todas las cosas que se dicen, en psicología también hay un tema preventivo. Si se llega a tiempo, pues luego no va a más esta enfermedad y tratamos al mismo tiempo, no haremos daño a la sociedad en la que estamos, porque lo importante es la convivencia. Cuando se tiene una enfermedad de este tipo, pues detectarla a tiempo para no hacer mal al que está a tu lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de personas acuden a una consulta psicológica? Realmente es difícil hacer un retrato robot de una persona que acude a un psicólogo. Sí que tienen unos determinantes comunes, por ejemplo, ese malestar que ya empieza a ser algo importante en el día a día, empieza a generalizarse, eso que antes era algo muy puntual, momentos y situaciones muy concretas, cada vez se va generalizando más. Tenemos que estar pensando que ante cualquier síntoma, ante cualquier malestar, pues un psicólogo está ahí para ayudar. Hay que desestigmatizar, hay que quitarle importancia, no pasa nada por ir al psicólogo. Los psicólogos somos personas que estamos formados, cualificados para atender, para cubrir las necesidades mentales y los problemas conductuales que muchas veces las personas tenemos en nuestro día a día. Acudir a un psicólogo no significa en absoluto que estemos locos ni que necesitemos un internamiento. Como estaba diciendo antes, la mayoría de los problemas son unos problemas muy livianos, cotidianos, que, como dice Antonio, si los atacamos pronto no se van a cronificar, no va a haber ningún tipo de problema y que realmente podemos resolver rápidamente. Así que el retrato robot es una persona que tiene un problema, ya sea un problema conyugal o un problema laboral, a veces son problemas de tipo ansioso. La ansiedad es una enfermedad muy común que aparece en muchos aspectos, pero que dando unas claves realmente se puede resolver. Yo creo que el principal, lo que debemos de quitar de la mente es que el no moverse, el no cambiar nada es la peor solución. Tenemos que enfrentarnos a esos problemas, tenemos que intentar superarlos y cuando por nuestra cuenta y riesgo no somos capaces, ahí está el psicólogo para hacer ese tipo de ayuda, ese tipo de reeducación, porque en el fondo muchas veces son unos temas educativos sencillos que podemos con unas pautas cambiar radicalmente y que el bienestar, la felicidad, la calidad de vida mejoren muchísimo. O sea que sencillamente una persona que acuda al psicólogo no tiene por qué tener ya desarrollada una enfermedad mental. No, efectivamente. De hecho, la mayoría de las personas que vienen es difícil encasillarlas dentro de un diagnóstico, porque un diagnóstico es para una persona que ya tiene algún tipo de trastorno más o menos organizado. Cuanto antes acude una persona al psicólogo, antes se resuelven los problemas. Evidentemente, por poner un ejemplo, un problema con insomnio. Alguien que ya lleva 20 años de insomnio, que ha probado un montón de estrategias, que ya está siguiendo un tratamiento farmacológico, va a resultar más complicado de tratar que una persona que a lo mejor lleva simplemente un par de meses en que tiene dificultades para dormir. Por ejemplo, un problema también muy frecuente, un problema por ejemplo, de estimulación sexual, un problema de apetito sexual, es una cosa bastante frecuente, suele ser una consecuencia a lo mejor de una sobrecarga laboral, suele ser también consecuencia de problemas emocionales
emocionales en la pareja, hablándolo, tratándolo, realmente se resuelve con bastante facilidad. El problema es que muchas veces se deja pasar, se cronifica y entonces el tratamiento se basa sobre todo en farmacoterapia. En esto, y además ya encauzándolo mucho con el tema del voluntariado, realmente la farmacoterapia es importante, nosotros los psicólogos no la rechazamos, pero sí que realmente consideramos que tiene que ser la última opción. Personas que a lo mejor ahora mismo están teniendo un problema económico, que están en una situación de crisis personal, acudiendo a un psicólogo lo van a resolver mucho antes que simplemente poniendo el parche que es el fármaco. El fármaco realmente no resuelve el problema, simplemente mitiga los síntomas. Así que yo realmente considero que los trastornos mentales se deben de atacar desde varios aspectos, por ejemplo, psiquiátrico y psicológico, pero que no tiene que ser el médico el que primero medique, porque muchas veces esa es una gran confusión. Psiquiatra, psicólogo, ¿qué diferencia hay? Bueno, el psiquiatra es un médico que se ha formado con una carrera de medicina y que luego se ha especializado en los trastornos mentales y que tiene un pilar fundamental, que es que la persona está enferma a nivel orgánico. Mientras que el psicólogo, que se ha formado también, ha hecho su carrera, antes eran 5 años, ahora con el cambio universitario de grado, ahora son 4, luego se ha especializado y considera que el trastorno mental o la enfermedad mental tiene más que ver con un problema situacional, con un problema realmente de no me he sabido adaptar a los cambios que en mi vida se han ido produciendo y tengo que reeducarme, tengo que cambiar eso que antes me ha servido, pero que ahora mismo ya no me sirve. Tenemos perspectivas distintas pero no enfrentadas, realmente los dos podemos trabajar, los dos tenemos que colaborar, muchas veces se hacen colaboraciones, los médicos llevan más esa farmacoterapia y el psicólogo hace más la psicoterapia, que es lo que realmente se lleva. Y a ese respecto de la psicoterapia también desmitificar un poco, porque muchas veces el que llega a una consulta psicológica se piensa que le vamos a sentar en un diván. Ya la psicología ha cambiado muchísimo, eso era una corriente muy psicoanalítica que a día de hoy, bueno, pues se sigue llevando, pero que se lleva más pues con una consulta ordinaria de un profesional sanitario que lo que hace es que recaba toda la información, hace un historial clínico y luego pues realmente va buscando cuáles son las alternativas mejores para cada persona. Acudir al psicólogo tiene que ser algo frecuente, tiene que ser algo normal y realmente hay que desmitificar eso que muchas veces se nos vende en la televisión. No está loco el que acude a un psicólogo, sino que realmente está preocupado por su bienestar en general y en este caso mental. ¿Tú crees que las personas son solidarias? Es una buenísima pregunta. Desde la psicología, por ejemplo, se considera que las personas son solidarias, pero que no existe un altruismo como tal. El altruismo ese de la persona que va a darse a los demás por darse a los demás, la psicología considera que no es verdad. Siempre detrás de un gesto solidario existe algún tipo de beneficio personal. Yo aquí soy bastante contrario a lo que es la perspectiva psicológica general. Creo que es al revés. Creo que realmente las personas cuando se dan a los demás obtienen una sensación positiva, una sensación emocional fantástica. Y eso es lo que hace que las personas luego sean solidarias. Ese darse a los demás, como decía la Madre Teresa de Calcuta, darse a los demás produce que beneficia más el que más se da a los demás porque recibe mucho más que lo que da. Es realmente lo que hace que las personas sean solidarias. El ser solidaria tiene que ser un valor y ahora mismo estamos en un problema de crisis de valores, cada vez somos más egoístas, cada vez pensamos antes en nosotros que en los demás y hay que ser todo lo contrario, porque cuando nos damos a los demás, cuando ofrecemos nuestros conocimientos o en este caso a nivel profesional, nuestros servicios profesionales a personas que en un momento dado no lo pueden ofrecer, no lo pueden recibir de manera gratis porque la sociedad no está organizado, realmente obtenemos muchísimo beneficio. Ayudamos a los congéneres, ayudamos al prójimo y yo creo que es algo muy importante, que realmente es un mensaje importante que yo venía a traer. Tenemos que darnos a los demás sin pensar y sin esperar recibir nada a cambio. Y vamos a recibir muchísimo más. Yo creo que en esta fiesta, efectivamente, la solidaridad es importante, pero la solidaridad bien entendida. O sea, si cuando nosotros queremos hacer algo por los demás nos sentimos satisfechos nosotros mismos haciéndolo, hacedlo. Si hacéis la solidaridad para que te veas de enfrente la limosna que está echando, de poco te va a servir a ti. O sea, la limosna va a servir al que se la da, pero tú no te vas a encontrar reconfortado. Te encontrarás reconfortado si efectivamente cuando haces eso siente la satisfacción del bien que estás haciendo, y nos lo está diciendo un psicólogo.
En estas fechas vemos que cuando se hacen todas las campañas de alimentos, la gente se vuelca a tratar de ayudar a los demás, y solamente en el tema puntual de la Navidad, porque hemos hecho un concepto psicológico de la ayuda a los demás en Navidad, pero es que la ayuda a los demás no es solo la Navidad, es todo el año, y entonces parece que ya el resto del año nos olvidamos. Entonces eso nos obliga a muchísimas organizaciones, cuando hacemos, por ejemplo, el bazar de Navidad o otras muchas, que cuando recaudamos tenemos que pensar que la recaudación que se hace es para mitigar lo que va a pasar durante todo el año. Y de hecho, en este año que hemos dado el dinero proporcionalmente al bazar de Cáritas, el bazar de Navidad, nos hemos planteado la Junta Directiva que queremos el año que viene, igual que viene haciendo otras asociaciones como el Rotary, dar a todo el que va a las cenas de Navidad de ese bazar, darle una lista de dónde ha ido a parar el dinero que ellos dieron el año pasado. Y entonces nosotros vamos a procurar, si las 7 Cáritas de Marbella utilizan ese dinero, vemos la que tiene más déficit o más beneficio o necesita más, cuando nos den lo que van a hacer con ese dinero de aquí al año que viene. Y quizás entonces lo mejor haya posibilidad de ayudarle a una Cáritas más que a otra, porque a esa Cáritas ya está en una zona más marginal y acuden más gente que a otra. Para ahora, mi primer año de presidente, es muy difícil discernir cómo repartes el dinero. Entonces hemos dicho, bueno, son 7 Cáritas, vamos a darlo por igual, de alguna forma ya está el obispado ahí para que cuando a alguien le falte, pues le está dando lo que le está faltando. Pero la solidaridad en este tiempo hay que no olvidarla, pero no olvidarla desde el punto de la satisfacción personal del trabajo que se ha hecho, porque la verdad, después de cuando tú ves los resultados del trabajo y ves que aunque has trabajado mucho y te han dolido los huesos, sin embargo esa satisfacción interior y esa sonrisa que tú encuentras en todos los que han participado en el bazar, desde las personas que nos han ayudado, por supuesto, ese Palacio del Congreso nos lo han dado desinteresadamente, el Ayuntamiento, algunas concejalías pues se han volcado con nosotros, las de obra, las de medio ambiente, las de jardinería, desde aquí nuestro gran agradecimiento por esa solidaridad con estas personas necesitadas, y a todas esas asociaciones que han trabajado también dentro del bazar, el Rotary, las escuelas parroquiales, muchas personas que han estado detrás de esos puestos del bazar, trabajando todas las horas que han estado abiertos, dando por los demás, han sentido esa solidaridad. Yo he sentido la palabra solidaridad este año en mayor medida que otros años, al estar rodeado de tanta gente desinteresada, sin protagonismo, que tú veías que estaban trabajando pues de camarera, detrás de una barra, detrás de la cocina o detrás del mostrador. Y cuando ha terminado el tiempo, dije, estoy rendida, pero estoy satisfecha, me decía. Pues yo creo que en eso se resume un poco lo que es la solidaridad. Y ahora otra pregunta que yo le diría al psicólogo, ¿y los psicólogos sois solidarios? Los psicólogos somos profesionales y en ese caso, evidentemente, nuestros servicios tienen un ánimo de lucro. La psicología de por sí ya trata de ser solidaria, porque nuestro objeto realmente son personas que tienen un problema mental, en este caso, pero de un gran sufrimiento humano. Con lo cual, nosotros tenemos que ayudar al prójimo de por sí, ya a nivel profesional. La psicología tiene un grave problema actualmente, o tiene un problema que lleva arrastrando desde el año 2003, en que se crea o se firma la Ley de Organización de Profesiones Sanitarias, y en ese momento la psicología queda fuera de lo que es una profesión sanitaria. Desde ese año nos han dejado de considerar sanitarios, con lo cual no se sabe muy bien qué es lo que hacemos. Se pelea mucho para que eso vuelva a ser. Últimamente ya se habla mucho de que sí, que vamos a volver a ser una profesión sanitaria. Ese vacío que ha estado existiendo desde hace 10 años ha supuesto un problema muy importante para los psicólogos. Otro problema muy importante dentro del mundo de la psicología, por ejemplo, es la competencia desleal. Psicología, parece que cualquier persona que sepa un poquito de otras personas ya puede ser psicólogo. Yo me he encontrado gente que dice, no, es que soy muy buen psicólogo porque escucho todo el día a gente, o porque yo soy peluquera y entonces pues hago psicología.
No, la psicología es muchísimo más que el mero escuchar a otra persona, es saber cómo ayudar a esa persona. Hay unas habilidades que se tienen que comprender, que se tienen que aprender, existen unas estrategias, existen unas habilidades, y eso hace pues que ese intrusismo profesional realmente ataque mucho a nuestra profesión. También desde el Colegio de Psicólogos, lamentablemente, no estamos todo lo apoyados que los psicólogos necesitaríamos. Y tampoco el Colegio de Psicólogos apoya. Por ejemplo, el Colegio de Abogados tiene el turno de oficio, que realmente es una dedicación de algunos profesionales que, en principio, sin ánimo de lucro, ayudan a otras personas, luego reciben una contraprestación económica básica realmente. Eso el Colegio de Psicólogos, por ejemplo, no lo tiene, no tenemos ese dar a los demás sin realmente esperar. Sí que, por ejemplo, existe un gabinete o un departamento de catástrofes y crisis que sí que está muy en boga. Por ejemplo, se activó o funcionó muy bien cuando aquellos horribles atentados en Madrid de las bombas en los trenes de cercanía. Ha trabajado mucho también, por ejemplo, últimamente cuando ha sido el accidente de Santiago, cuando descarriló, efectivamente. Y ahí sí que se ha visto mucho la labor de los profesionales psicológicos, lo que hacemos, cómo esa ayuda, esos primeros auxilios mentales que realmente son fundamentales. También existe un grave problema económico. Por ejemplo, en el año 2003 el Colegio de Psicólogos sacó unos mínimos de lo que debía costar una consulta psicológica. En aquel entonces, año 2003, se marcaba el mínimo en unos 45 euros. 10 años después el mínimo sigue estando en lo mismo, o sea, no ha habido un crecimiento con el índice del precio. O sea, como una hora de mecánico. Realmente menos, y ese es el gran problema, porque, por ejemplo, la psicología hasta hace unos pocos años era privada casi exclusivamente. Sí que había una parte importante dentro de lo que era el servicio sanitario público, pero absolutamente colapsado. Realmente los servicios profesionales a nivel mental están colapsados, entonces el apoyo que se hace a nivel psicológico es muy escaso. Normalmente se remitía o se derivaba al área privada. El área privada se ha visto mermada porque las aseguradoras, Sanitas, Adeslas y todas estas empresas han cogido y han atacado mucho a lo que son los servicios sanitarios, y, por ejemplo, un profesional que contrate o que tenga concertado un servicio sanitario de ese tipo está cobrando entre 10 y 20 euros la hora, que está por debajo del mínimo que el colegio marcaba, con lo cual eso va en menoscabo realmente de los servicios que se están dando a los clientes. Al final nos encontramos con que el psicólogo se encuentra en una situación bastante grande de indefensión ante el servicio público, ante las aseguradoras, ante un montón de cosas. Entonces, realmente hay que pensar que es un profesional que tiene que pagar unos servicios colegiales. Por ejemplo, ahora mismo el estar colegiado viene a ser unos 300 euros al año. Lo que es el autónomo, que vienen a ser unos 250 al mes, más el seguro profesional, más el alquiler, la luz, el agua. Al final uno dice, trabajo casi por amor al arte, o ya soy voluntario casi, porque realmente... Y aún así, realmente los psicólogos sí que solemos ser muy voluntarios, sí que solemos ser muy colaboradores. Tenemos una gran empatía con la sociedad y nos damos muchísimo. Es muy frecuente encontrarse psicólogos que de manera absolutamente desinteresada trabajan en asociaciones o colaboran con organizaciones. Siempre que podemos nos damos. Lo que pasa es que, como tú comentas, lo hacemos de una manera anónima porque realmente no queremos un reconocimiento público, no nos interesa. Y ese es el voluntariado más interesante, el darse a los demás sin esperar nada a cambio. Los psicólogos somos voluntarios y vamos a seguir siempre estando ahí. Y, hombre, estaría muy bien obtener un reconocimiento público, pero a nivel social, es decir, es que los psicólogos realmente sí que hacen una labor social, una labor pública. Sí, es que yo creo que hasta que no llega el momento que a una familia necesita ir un psicólogo y se encuentra en esa tesitura que resulta que la sanidad española no cubre al psicólogo, sino si quieres un psicólogo tienes que ir y pagártelo, o estar en una empresa privada y recibir ese tratamiento, desde luego, estando en el siglo XXI, es incomprensible que no haya un psicólogo que te eche mano. Entonces resulta que decimos muchas veces, desde que cerraron los manicomios, pues ahora hay más locos en la calle que dentro. Entonces, efectivamente, ¿por qué? Porque no se acude a tiempo para esa enfermedad poderla atajar, y hasta que esa enfermedad no hace daño a la sociedad, no entra en funcionamiento la maquinaria de la policía, del juez y del torero. Ya es tarde, ya no, lo que se ha podido prevenir, no hemos puesto los medios para la prevención. Tenemos los medios,
que es tenerlo incluido en el servicio sanitario, para que la gente económicamente puedan en la sanidad ir a un servicio sanitario sin que le cueste nada. No, tienen que ir a un servicio que tienen que pagar y que además que es imprescindible, porque si queremos evitar males mayores, pues tenemos que ir al psicólogo, porque medicarse es lo que hacemos todos los españoles y así nos va. Entonces fácilmente no dormimos, pastilla que te crió, que tengo sueño, otra pastilla que me recomienda el vecino que está al lado, otro, cuando ya las pastillas, me he vuelto adicto a las pastillas, me voy en busca del médico a ver qué hago, cuando ya es tarde porque has creado el problema que no habría necesidad si hubieras a tiempo puesto en manos del profesional que sabe esos temas. A mí me consta que César, que lo tenemos aquí, pues estuvo especializado precisamente en ese tema de los insomnios, porque estuvo trabajando en Incosol mucho tiempo, precisamente vigilando a esas personas que iban a saber pues el tema del ronquido, el tema del por qué no duerme, todo eso, pues oye, cuando se estudian 5 años de carrera, no son para que la peluquera quiera ponerse la altura tuya, ¿no? Y quiera pensar igual, con todo el respeto hacia cada uno, ¿no? Pero es muy fácil en España querer la usurpación de la otra personalidad, y todos nos queremos entre el doctor Google, como yo le digo, que todo el mundo se mete en internet, dice, me pasa esto, a ver qué me dice Google, y lo que dice Google parece que eso es el ABC, y que ya pues el informático que ha metido esa información ahí ha podido equivocarse o ha podido no tener la formación, y sin embargo creen más cualquiera a esa persona que ponerle los medios yendo al profesional de turno, que es el psicólogo, que puede a tiempo. Por eso desde algunas organizaciones como el Rotary, cuando tuvimos con nosotros a Ser Humano allí hablando del tema y viendo el problema que a Ser Humano se le presenta, porque las personas que van a pedir de que le den de comer todos los días, pues no solo es ir a pedir de comer, es que ir a pedir a comer ya es un problema para esa persona, y hay que tener una persona especializada, como es el psicólogo, para que le ayude a pasar ese trance de no haber tenido que pedir nunca para comer, ahora tener que pedir para comer. Pues ahí está el psicólogo, que tiene que ayudar a esta situación nueva que ha surgido. Y claro, ¿qué pasa? Si esta persona que tiene que pedir para comer resulta que la seguridad social no le da el profesional que le ayuda, pues tiene que haber profesionales desinteresados, psicólogos como César, que se den a esas asociaciones y se pongan al servicio de esas asociaciones para intentar ayudar a que esa persona pueda aceptar la nueva situación sobrevenida. Sí, hay un problema muy importante. Realmente hay una idea de que realmente los fármacos lo curan todo. ¿Cuál es el problema? Que nos encontramos muy sometidos a las empresas farmacológicas. Desde hace mucho tiempo a esta parte se lleva peleando para demostrar que realmente esa farmacoterapia, que es importante, no la niego, pero realmente sus efectos no son tan beneficiosos como se está pensando. De hecho, hay muchísimos estudios que están comprobando que la psicoterapia, lo que es el apoyo psicológico, tiene efectos más beneficiosos y además a largo plazo. La persona que empieza a tomar, por ejemplo, como bien decía Antonio, el tema que sí que conozco muchísimo, el insomnio, una persona que a lo mejor con 30 años empieza a tomar una pastilla, va a estar adicto o va a estar dependiente de esa pastilla toda su vida. Al final es un dineral que pensamos que no, porque la pastilla nos cuesta 1 euro. Ir al psicólogo es que me cuesta muy caro, ya, pero es que a la larga resulta mucho más beneficioso. Las empresas farmacológicas mandan muchísimo y directamente desde la sanidad pública la única alternativa que se suele dar es directamente la pastilla. Pensemos, por ejemplo, el caso de una persona que tiene hipertensión. La mayoría de las veces, en cuanto que una persona llega, le ponen el holter y descubren que efectivamente tienen sus picos de tensión y que parece que está mal, directamente es el fármaco. Sin embargo, existen muchísimos cambios en el estilo de vida que pueden ser muy beneficiosos. No hace falta ir directamente al fármaco. A la larga a lo mejor es necesario, pero al principio simplemente con rehabilitar y cambiar todo el estilo de vida vamos a obtener unos beneficios. Lo que está diciendo Antonio realmente es muy importante. Este cambio de una persona que antes no tenía que pedir y ahora de repente se encuentra sometido a esa vergüenza, a ese tengo que depender de los demás. A nadie le gusta pedir, a nadie le gusta necesitar al prójimo y decir, oye, ayúdame. Entonces, realmente yo creo que el apoyo más importante que los voluntarios, todos ellos, ya sean psicólogos o ya sea cualquier persona,
El apoyo más importante es el apoyo físico, el estar físicamente ahí. A veces nos resulta muy fácil firmar un cheque, entregarlo y ya desentendernos y ya tengo la conciencia súper tranquila. Realmente lo más importante, por ejemplo, decía Antonio antes un aspecto muy importante en las Navidades. Volvamos a los valores tradicionales. ¿Cuál es el valor más importante? El contacto, el estar, el vernos, el sencillamente llamar por teléfono si no podemos estar físicamente y decir, oye, que estoy aquí para lo que tú necesites, ahora y a lo largo de todo el año. Es muy importante que nos brindemos a los demás y que en un momento dado el mero hecho de estar físicamente ahí, de poder saber que voy a ir a una asociación como ser humano, por ejemplo, en que no me van a criticar, en que no me van a juzgar, en que simplemente voy a ser un igual, en que en este momento tengo una necesidad importante porque económicamente no puedo convivir ni subsistir, y no me van a criticar y no me van a juzgar, yo creo que es lo más importante. Brindémonos a los demás y seamos simplemente personas físicas que estamos ahí, anónimas, y que podemos estar para un momento, porque todos en un momento dado podemos necesitar esa ayuda. Entonces el voluntario, la imagen más importante es el físicamente estar y poder estar ahí para que quien lo necesita, oye, pues voy a hablar contigo. En este caso soy psicólogo, bueno, pues te voy a brindar toda mi ayuda. Simplemente soy fontanero, bueno, a lo mejor no tengo la formación para atender a una persona, pero el estar ahí físicamente ya es lo más beneficioso. Se sabe mucho en lo que comentaba antes de las primeras auxilios mentales, los primeros auxilios psicológicos que los psicólogos brindamos en situaciones de crisis y catástrofe, que el estar físicamente, el saber que tengo una persona en la que contar, una persona a la que darle un abrazo en un momento es lo más importante. Bueno, pues eso yo lo transmito aquí para que realmente una persona que me gustaría acudir, ser voluntario, tengo un rato de mi tiempo libre que me gustaría dedicar a ayudar a los demás, animarles a que realmente se van a sentir muy bien y además van a ayudar a las demás personas. Les animo para que realmente no se piensen que va a ser una vergüenza ir ahí y que lo hagan, que se animen y acudan. Pues muchas gracias a César por su alocución, porque nos ha formado sobre muchas cosas que teníamos en el aire. Desde aquí, pues nada, que nos veamos en el próximo programa. Intento en el próximo programa a ver si os damos unas pinceladas, porque voy a ir al mercadillo de Navidad que hay en Nuremberg, Alemania, el próximo fin de semana, y a lo mejor os traigo unas imágenes porque queremos optimizar nuestro mercadillo, pues asimilándolo, así el mercadillo ese van 2 millones de visitantes al año, pues a ver si en Marbella poco a poco somos capaces que esas 7.000 personas que nos han visitado este año en el mercado de Navidad, en el bazar de Navidad, lo vamos aumentando con esta solidaridad. Así que muy buenas noches a todos y hasta la próxima semana.